Pues me gustaría hablarles de muchos temas, pero hoy vinimos a hablar de un tema que es fundamental, que es el calentamiento global. Esta foto se ganó hace pocos meses un premio, es una foto real. Muchos de ustedes no saben qué es el calentamiento global, pero quiero contarles. Cuando el sol manda su luz sobre la Tierra, esta cae y algunas rebotan en las zonas blancas, en las cosas que son brillantes como el agua, pero muchas se absorbe. Y esa que se absorbe empieza a convertirse en radiación infrarroja, se va enfriando y tiene que salir. Con los gases de efecto invernadero, que son estos, va sucediendo una cosa, y es que la atmósfera se nos va llenando de esos gases que no son invisibles para la radiación infrarroja. Cuando ese calor trata de salir nuevamente a la atmósfera, lo que termina pasando es que esos gases de efecto invernadero se vuelven como un casco que impide que el calor salga, y por eso el calor se queda atrapado. Los efectos ustedes se los imaginan, y es exactamente la foto que les mandé de ese oso donde mostramos cómo los polos se pueden deshielar, y eso tiene efectos sobre el nivel de las mareas, sobre las corrientes oceánicas, sobre todos los efectos climáticos que vienen. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo con esos combustibles fósiles. Lo primero que quiero que entiendan es que el 73% de todas las emisiones son la energía, son la luz que tenemos en nuestra casa, es el gas con el que cocinamos, pero son mucho más que esos, porque si ustedes se fijan, el mundo vive con los combustibles fósiles. Son la energía, son la agricultura, son los residuos, son las industrias, es el desarrollo económico. Y por supuesto no es fácil desprendernos de ellos, porque tenemos el plástico. ¿Ustedes se imaginan cómo moveríamos los alimentos si no hubiera plástico? ¿Qué pasaría con esos alimentos y con todo lo que consumimos en plásticos? No tenemos tecnologías para reemplazarlos, como no tenemos cómo reemplazar el acero, con el que toda la infraestructura del planeta se construye y que depende hoy de tecnologías fósiles. Y seguramente ustedes no sabían que todo el transporte, también los aviones, los barcos, los camiones, nuestros carros, son combustibles fósiles. Y a eso súmele que tenemos el concreto. ¿Sabían que es el material más usado en el planeta creado por el hombre? ¿Se imaginan que prescindiéramos de un día para otro del concreto? Sería imposible. Pero quiero contarles un elemento que tal vez es el más impresionante, el que evita que la humanidad tenga hambre, la urea. La urea también depende de los combustibles fósiles. Sin él, seguramente tendríamos una hambruna. Y entonces, cuando ustedes miran este mapa que es impresionante, todos los países ricos están rojos por la cantidad de emisiones. Todos los países que estamos en vía de desarrollo están verdes, porque no estamos emitiendo, porque nos estamos quedando pobres. Entonces yo creo que ahí una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y entonces el mundo tiene que escoger entre acabar con el medio ambiente o desarrollarse? Lo que nos están diciendo es que nos tocó quedarnos como un país que no se desarrolló, y la respuesta es no. Hay una ruta donde se compatibiliza el crecimiento económico y la generación de energías con el medio ambiente, la transición energética, que busca básicamente tres cosas: reducir las emisiones, por supuesto descarbonizar y por supuesto tratar de aumentar la captura de los gases de efecto invernadero. Y de eso precisamente es de lo que les quiero hablar, porque aquí nos metieron en unos cuentos que son bastante complicados, y es que Colombia contamina mucho. Colombia contamina el 46% en las cifras más altas de los gases de efecto invernadero. Si miran ese mapa, Colombia no se ve. Y no se ve porque podríamos eliminarla y el fenómeno del calentamiento global quedaría exactamente igual. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros tenemos que cuidar, por supuesto, aportar, pero tenemos mucho espacio de crecimiento. Nuestra primera causa de contaminación con gases de efecto invernadero, ¿saben cuál es? La deforestación. Y por eso es que es tan importante que Colombia tome la decisión de cuidar esas selvas que tenemos. Hoy aquí está Jénica, nuestra representante del Amazonas, el ecosistema más importante del planeta Tierra, del cual somos dueños de un pedazo, como somos dueños de la selva del Darién, uno de los lugares más biodiversos del mundo, como las selvas del Pacífico, como nuestros maravillosos parques nacionales, que tenemos que salvar, porque son el patrimonio más importante que hoy tenemos y que tenemos que garantizar para nuestros hijos. Por eso yo saqué en la modificación de las regalías
5% de las regalías para que las lleváramos al sector ambiental. Duplicamos los ingresos del sector ambiental y cuando lleguemos a la presidencia vamos a darles más recursos, porque con lo que saquemos de petróleo, de gas, de minería, vamos a cuidar esos ecosistemas estratégicos para que Colombia pueda desarrollarse y cumplir en lo ambiental. Logramos también sacar el impuesto al carbono, Jenica me ayudó, 15% del impuesto del carbono en el plan de desarrollo de Duque fue para cuidar la Amazonia. Y quiero que vean esta mapa, aquí está, el punto es el tamaño de la contaminación que cada país produce. China en su desarrollo, Estados Unidos, India, miren Colombia. Y miren cómo todos los países pobres se han ido relegando. Aquí hay que hacer una negociación internacional que permita que sean los países en vía de desarrollo los que saquemos los hidrocarburos que va a consumir el mundo en los próximos tiempos, porque tenemos el derecho a hacerlo, con el compromiso, por supuesto, de que utilizaremos una porción significativa de esos ingresos para proteger los ecosistemas estratégicos. Esta era una mapa que es muy interesante de cómo va a ir cambiando. Miren, hoy estamos en más del 66% de combustibles fósiles y llegaremos a estar en 24 o menos. Lo más interesante es el gas. Si ustedes miran el gas va a seguir existiendo y va a seguir existiendo porque representa una muy buena alternativa. Pero fíjense, yo quería hoy mencionar un legado, presidente, suyo que la gente se le olvida. Usted es el papá de los biocombustibles en Colombia, que representan haber sacado al año 1 millón de vehículos, porque ha hecho reducciones de 3.000 toneladas, presidente, al año. Es el 87% de las reducciones que hay. Y hay un negocio para Colombia gigantesco. En los próximos años, el combustible de los aviones va a ser limpio y se está hablando de que será de biocombustibles. Colombia tiene una oportunidad gigantesca de generar empleo, de generar oportunidades a través de estos biocombustibles. Y quiero mostrarles esto, la decisión loquísima del presidente Petro, que porque cree en el calentamiento global, entonces no hay que usar ni petróleo ni gas. Y yo les diría, ¿a ustedes les dijeron que les va a tocar cambiar el carro o la estufa? No, resulta que era que no lo produjéramos nosotros para importarlo de Venezuela. ¿Cuál es el efecto sobre las emisiones? Ninguno, porque son los mismos carros, estufas, la misma energía. Y por eso hay que recordar que los ingresos de los hidrocarburos son el 6% del PIB de este país. Nos generan 56.000 empleos, 25 billones de pesos en regalías y nos generan además presupuesto nacional 20%, presupuestos regionales 30%, 40% de las exportaciones de este país. Nosotros necesitamos los hidrocarburos para hacer la inversión social y el desarrollo que Colombia necesita. Miren esto, las consecuencias de las malas políticas frente a las que no nos podemos detener. Miren cómo han bajado nuestras producciones, 17% el petróleo, 38% el gas, con consecuencias, porque todas las decisiones en política tienen consecuencias. Miren esto, estos son los pozos y las reservas de petróleo y gas. Para el 2030, señores, vamos a tener 0 pozos exploratorios de petróleo y gas, 0. Y vamos a tardarnos 6 años en poder tener, desde que se firme el contrato, el primer barril comercial producido. ¿Qué daño nos ha hecho el presidente Petro? Pero miren el tema del gas. Yo se los mostré cómo se va a mantener, porque el gas es el combustible de la transición energética. Senadora Paola, contamina menos que el diésel, contamina menos que el carbón, contamina muchísimo menos y por eso el mundo entero le está apostando. Y aquí decidimos abandonarlo. Y uno queda muy preocupado, porque miren esto, ahí abajo está en rojo la demanda, presidente, comercial de los hogares. Luego viene la industrial, sumadas. Y arriba está con las térmicas. ¿Qué son las térmicas? Barranquilla tiene luz gracias a las térmicas. Pueden ser carbón, pueden ser gas. Miren la oferta de Colombia de gas, cómo viene bajando. Vamos a tener déficit de gas, con una cosa muy grave, que estamos importándolo. 600% ha crecido la necesidad de importación de gas. Y miren esto, tiene consecuencias. Hoy pagamos a $6. Cuando lo tengamos que importar, pues hay que comprarlo a 13, importarlo con 1 más, regasificarlo 5 más, llevarlo al llano 6 más.
Es decir, vamos a pagar dólares en $25 cada... Ay, perdón, se me acabó el tiempo y no alcancé. Bueno, vea, voy a terminar hablándoles de lo que nos va a pasar en energía, donde quiero darles una idea que yo creo que es muy poderosa. Nosotros vamos, ahí están, a partir del 24, si hay fenómenos del Niño duros, vamos a tener apagones. ¿Saben por qué? Porque cada vez que se asigna un proyecto energético, se van, miren cómo se asigna y miren lo que entra. Se asigna y entra el 7, se asigna, entra el 28, se asigna, entra el 17, se asigna, entra el 13. Porque no hemos podido con los problemas de consultas previas. Ustedes vieron cómo un proyecto tan importante como Uchua lo pagó un juez. Y ahora, para sacar el gasoducto, necesita 116 consultas previas. ¿Y qué les parece si vamos a poder hacer un gasoducto cuando Colombia se está quedando sin gas? A eso súmenle que de los proyectos energéticos tenemos un problema grandísimo, y es que se demoran entre 6 y 10 años en salir adelante. ¿Qué les quiero proponer? Que nos la juguemos para que el cambio climático sea una oportunidad de negocio para los colombianos. El hidrógeno verde. Los protocolos de Kioto y de París van a entrar ya. Las grandes potencias van a necesitar energías baratas. Si nosotros hacemos nuevas hidroeléctricas, explotaciones a filo de agua, nuevas inversiones en energías alternativas, vamos a poder hacer esa electrólisis barata y ser los dueños del amoníaco que va a mover el 70% del transporte marítimo de Colombia y del mundo. Si nosotros nos apostamos con un proyecto energético, podemos ser exportadores de energía, generándonos ingreso, prosperidad y desarrollo. Muchísimas gracias. Colombia puede ser una potencia energética para superar la pobreza y para generar crecimiento económico. Desafortunadamente hoy no es así. Hace unos días estuve en Puerto Colombia, en Colina del Sol, con Piedad, que me decía que tiene que escoger entre pagar el mercado o el recibo de luz. Pero esta es la misma historia que pasa en Cúcuta, que pasa en Antioquia, en Valledupar, en muchas zonas. Realmente son muchas las zonas en donde esto sucede. Esta es la historia de más de 8 millones de personas que desafortunadamente tienen dificultades de calidad y acceso a la energía. Con energía estudiamos, con energía trabajamos, con energía nos comunicamos, con energía tenemos atención médica, es decir, con energía vivimos dignamente. La energía es muchísimo más que un servicio público, es un impulsor de desarrollo, habilita un mejor futuro. Desafortunadamente, hoy lo que vemos es que 16.1% de los colombianos, 8 millones, viven en pobreza energética. Y si ustedes lo comparan con el índice de pobreza multidimensional o incluso pobreza monetaria, van a ver que se traslapan los mapas. Desafortunadamente, si no hay energía, se profundiza la pobreza. Y solo si queremos salir de la pobreza, tenemos que contar con energía. Ahora, es una paradoja que Colombia tenga todo para ser una potencia energética y tengamos esa pobreza. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos aire, tenemos agua, tenemos petróleo, gas, carbón. Muchos países desarrollados ni siquiera lo tienen. Japón, por ejemplo, Alemania, China, India, no tienen la misma capacidad que tendríamos nosotros si desarrolláramos todos nuestros recursos. Ahora, si queremos ser una potencia energética, necesitamos ser sostenibles, confiables, tener seguridad del suministro y tenemos que tenerlo a un precio asequible, tiene que ser humano el costo. Ahora, sí a la transición energética, no al fanatismo ambiental. Son tan caprichosos ideológicamente que ni siquiera nos han dejado hacer los proyectos de energías renovables que tanto defienden. Este discurso es el responsable que en buena parte Colombia todavía esté con tantos niveles de pobreza energética y pobreza monetaria. La transición energética, aquí ya se decía, nosotros producimos 0.46% de las emisiones de gas carbono, y un tema central, el enemigo no son las fuentes de energía,
son las emisiones. Y para eso hay tecnologías para combatirlas. Debemos desarrollar todas nuestras fuentes a la máxima capacidad, defender nuestra soberanía energética y no depender de nadie más. Por supuesto, necesitamos gas de portafolio, por ejemplo, y necesitamos importar siempre y cuando nosotros desarrollemos al máximo lo que tenemos. Ahora, el problema del costo es evidente. En los últimos 3 años hemos tenido el incremento más desproporcionado del costo de la tarifa. En el país, 15.3%, pero aquí en la costa caribe, el 33%. Como les decía al comienzo, es inhumano. Mientras pagamos un kilovatio hora entre 800 y 900 pesos en todo en el interior del país, aquí se pagan más de 1.000 pesos. Y para eso, cuando sea presidente, vamos a acabar ese problema, pero además de manera estructural. Primero, de choque, vamos a invertir 2.4 billones de pesos para pagar la opción tarifaria del estrato 1, 2 y 3 de la costa caribe. Pero además, vamos a buscar bonos para refinanciar la deuda, bajar la tarifa en materia de inversión, y lo cierto es que vamos a buscar créditos, por ejemplo en Findeter, con líneas de redescuento que permitan refinanciar el costo y podría bajarse entre 80 y 100 pesos la tarifa. Pero lo cierto es que lo que baja los precios es la competencia, no la regulación. Y si queremos competencia necesitamos más oferta, necesitamos desarrollar todo nuestro potencial. Insisto, es una torpeza no hacerlo y ya aquí lo estamos sufriendo. Ahora, Colombia se puede apagar como se apagó en 1992, por falta de visión, por politiquería, porque no entraron los proyectos a tiempo. Y esto le podría costar 200.000 millones de pesos al año, a la hora, el apagón a Colombia. Representa 203.000 personas que pueden ir a la pobreza y 230.000 empleos perdidos. Ojo, la peor transición energética es quedarnos sin energía. Ahora, ¿cómo estamos hoy? En gas, tenemos por primera vez riesgos de no poder suplir nuestra demanda esencial. Se prevé un déficit de 8% para el próximo año. E importar gas implica más costosa la tarifa, más familias cocinando en leña, pero además no industria y mucho menos no térmicas, que fueron el respaldo en el fenómeno del Niño. En petróleo es aberrante lo que está pasando. Están destruyendo la empresa más importante del país. Hemos perdido valor, 34% en un año en la acción, 28% de utilidades netas menos que el año pasado, lo que representa una necesidad urgente de sacar a esos criminales y delincuentes de Ecopetrol, recuperar esa empresa y volver a que sea el orgullo nacional. En solar, eólica, hidros, tenemos un problema. Por falta de determinación del gobierno no se han podido hacer, porque aquí hay que reglamentar la consulta previa. Ojo, el bienestar general prima sobre el particular. Hace 2 días estábamos en Valledupar, 4.500 personas están poniendo en riesgo el desarrollo del Cesar, 1.200.000 personas y de todo el país. Por supuesto que sí hay que hacer trabajo con las comunidades, pero limitar el tiempo de la consulta previa, y como presidente personalmente me voy a encargar de que las consultas previas sí avancen en Colombia, no más lentitud por cuenta de la consulta previa. Y seguridad. Presidente, cuando usted fue presidente, en el campo Rubiales se hacían 2.500 barriles al día. Gracias a su política de seguridad, que se apersonó directamente, y así como usted lo haré yo, gracias a eso Campo Rubiales pasó a 30.000 barriles diarios. Sin seguridad no hay nada. Pero además les tengo que decir que esto requiere un plan de acción. Yo fui secretario de gobierno de Bogotá, ejecuté 3 billones de pesos, no tengo escándalos de corrupción, tengo capacidad, experiencia, y además hice parte de un equipo que transformó la ciudad. En vez de conectarlo por el cruce de playa y la conexión al sistema, lo vamos a conectar a Chuchupa para ahorrarnos todas las consultas previas que implica el cruce de playa. Vamos a hacer que entre rápidamente Sirius antes del 29 a operar. Pero además tenemos que terminar los pilotos de fracking y desarrollar nuevos contratos. Por ejemplo, en la cuenca de Cesar Ranchería, estábamos hablando con Claudia Margarita hace poco de eso, de las cuencas del Valle Inferior de Magdalena, por ejemplo, y tenemos que apostarle a también los proyectos de costa afuera, como Comodo, que es con Oxy, que a propósito vamos a trabajar, presidente, para recuperar Vamos a apostarle además a terminar todos los proyectos que están andando, pero además hacer nuevas licitaciones, subastas de reconfiguración y subastas nuevas. Presidente, las licitaciones o las nuevas subastas de reconfiguración son fundamentales, porque hay térmicas hoy que si se les asignan más cargos de confiabilidad ya pueden entrar en el sistema. Es decir, con un plan como este, les garantizo, Colombia no se apaga. Y yo
lo que quiero aquí terminar, bueno, es muy importante los proyectos de minería. Vamos a trabajar por proyectos de minería. En el Bichada, por ejemplo, vamos a promover la minería de minerales raros. Y en el Putumayo vamos a promover la minería del cobre, que es fundamental para la transición energética. Para terminar, yo quiero invitarlos a que cierren los ojos y que soñemos con el país que queremos, con un país sin pobreza, con crecimiento económico, que potencialice todos sus energéticos, ser un orgullo nuevamente. Por eso, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los colombianos, espero ser el próximo presidente y hacer de Colombia una potencia energética. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un saludo especial a Barranquilla, Curramba la Bella, la ciudad que más crece de la mano de su alcalde Alejandro Char. Un saludo al presidente Álvaro Uribe, hoy más vigente que nunca en el corazón de los colombianos. Un saludo a mis compañeros y a los directivos de bancada y a quienes nos acompañan aquí presentes y virtualmente. Ay, esta tierra es muy grata. Yo adoro venir a la costa Caribe porque ese calor que ustedes transmiten de verdad que es inigualable. Además me casé con costeño, ¿no? Yo vengo a hablar de un debate energético, pero también de una batalla por el alma de nuestra nación. Hoy Colombia está al borde del colapso energético por cuenta de una ideología que prefiere la pobreza controlada en vez de la prosperidad libre. Hoy el futuro de 52 millones de colombianos está en serio riesgo por cuenta de un presidente que cree que nos engaña diciendo que va a salvar el planeta, cuando en el entretanto contamina la atmósfera con miles de toneladas de dióxido de carbono en sus múltiples viajes en avión. Claro que hay que proteger el medio ambiente de la deforestación, de la contaminación, pero también de los ecópatas que derrumban represas, como en España, dejando un país a merced de las inclemencias del clima. Esos mismos ecópatas aquí quieren acabar con Hidroituango, que representa el 36% de la energía del país. Hay que defender a Colombia de los fanáticos ambientales que firman decretos dándole más poder al activismo que a la evidencia. La ideología por encima de la ciencia, como si Dios nos hubiera dado el don de la razón y la inteligencia para transformar nuestros recursos naturales y darle bienestar a la sociedad. ¡Qué contradicciones! Un país con todas estas ventajas comparativas, con todas estas bendiciones, y que nos dejemos dominar por la locura. ¿Pero qué pasó de los últimos 30 años en la historia energética de Colombia? Que es bien interesante. ¿Por qué América Latina se ha enfrentado a apagones? Hoy la mitad de América Latina sigue sufriendo apagones y Colombia no desde hace 30 años. Este proceso inicia después del apagón de 1992 y se consolida en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez por tres factores fundamentales: la institucionalidad sólida, las reglas claras y la regulación efectiva. Eso condujo a la confianza inversionista y llegaron en todo ese proceso 140 billones, oigan señores, 140 billones de pesos del sector privado
para la generación de energía y para la ampliación de cobertura. Toda una bonanza energética que desafió y derrumbó el monopolio estatista, burocrático y clientelista, que es a lo que nos quiere llevar Gustavo Petro hoy. Esto le quebró el monopolio al sistema y nos demostró que sí podíamos. Pero esto no estaba solo como estrategia suya, presidente Uribe. Tenía que venir acompañada de la seguridad democrática porque había que protegerle los bienes y las inversiones al sector privado. Eso se perdió. Llevamos en más de 32 voladuras al oleoducto Caño-Limón-Coveñas. A eso no se refieren los activistas ONGeros. Al ecocidio, donde uno de sus principales protagonistas es el ELN. Por algo el presidente Uribe decía: sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay paz. Y yo le añado algo más: sin seguridad en el campo no hay paz en Colombia. Colombia es el segundo país bendecido por Dios con mayor riqueza hídrica en el mundo. La generación de energía hidroeléctrica representa el 70% de la matriz energética. Por Dios, son energías renovables, limpias. ¿Qué estaba mal? ¿Por qué permitimos la contaminación ideológica? Gustavo Petro se opuso a la construcción en ese momento. Rejón. Una térmica con un sistema, pero es que tenemos todo y la tecnología la tienen otros países. Traigamos la tecnología. La tecnología se llama hiper-supercrítica, de bajas emisiones y alta productividad, que viene incluso complementada con tecnologías para capturar la huella de carbono a boca de mina en el Cerrejón, que no toque transportar, que no toque enfrentar, todas, pero para 500 megavatios. Entonces, para cerrar, es importante que nosotros hagamos la reflexión de la ciencia es evidencia por encima del fundamentalismo ideológico. Nosotros tenemos que desarrollar a boca de mina una termo en el Cesar. Y eso le daría energía a todo el Caribe, pero es que ustedes tienen termo en todo el Caribe, incluso desde Córdoba también. Aquí tenemos que volver a enfrentar algo de lo que nos están convenciendo, y es que Ecopetrol tiene que invertir en lo que no sabe. Ecopetrol tiene que usar sus recursos en explorar y explotar los no convencionales. ¿En qué momento a Ecopetrol lo están dirigiendo a renovables para generar una dispersión en su conocimiento, en su actividad? Ecopetrol no tiene por qué estar metido en eólica ni en solar. Eso es un error. Y por último, como a mí me encantan las controversias, ¿a ustedes qué les parece más bonito? Un paisaje tropical, de pronto silvopastoril, con ganado, produciendo comida, que un tapete de paneles solares que no se preguntan los ambientalistas cómo lo produjeron, pues en China, con unas tecnologías de carbón altamente contaminantes. Cuando usted pone paneles solares, le cambia el uso al suelo y deja de producir comida. Entonces, no más locuras ambientalistas. Los paneles sirven, sí, a mi juicio y el de muchos expertos no angustiados,
por el señalamiento de los fundamentalistas ecópatas, ¿no?, que puede servir para comunidades alejadas, donde no llega la conexión de gas, y con pequeños paneles poder suministrarse energía, porque tanto el solar como el eólico es inestable, no opera las 24 horas, para lo que usted les ponga baterías que vienen de la minería, digámosle a los mamertos, las baterías vienen de la minería, el celular viene de la minería y los tenis que se ponen viene del petróleo. Entonces, a bendecir los recursos naturales, a usar la ciencia y la tecnología, a ampliar las fuentes como debe hacerse, sobre todo en la región Caribe, y a tener bienestar, porque nos merecemos vivir mejor y no enfrentarnos al drama de perder la seguridad energética. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a los colombianos que nos están viendo. Yo quiero partir esta corta charla en 3 puntos. El primero, 6 reflexiones generales sobre el tema de la seguridad energética. Luego diré un par de cosas porque mis compañeros hicieron un magnífico diagnóstico de lo que hay hoy. Y termino con las propuestas para el 2026. Lo que yo quiero que se lleven todos en el corazón es esta frase: sin seguridad energética no hay transición energética. No nos pueden generar un falso dilema. Los países que se han abocado a la transición energética, arriesgando la seguridad, terminan usando energías mucho más contaminantes. Entonces, primero es la seguridad y la soberanía y luego la transición, en ese orden. Y esa es la primera idea que yo quiero que a todos les quede clara. La segunda, Colombia es un país de baja emisión de gases de efecto invernadero. Algunos los calculan en 0.5 o 0.6. Nuestra matriz energética es una matriz limpia, porque nosotros producimos energía sobre todo a partir del agua. Entre la energía hidráulica y la eólica y la solar es más o menos el 70% de nuestra matriz. Y es muy importante hacer énfasis en esto, porque Colombia ha ido avanzando paso a paso en estos temas. Llegamos en el 2019, en el 2021, a ocupar el puesto número 29 en transición energética. Paradójico. Este gobierno dice apostarle a la transición y bajamos 6 puntos. Hoy estamos en el puesto 35 en el índice de transición energética. Siguiente idea. Ahora les decía María Fernanda, Colombia no se volvió a apagar. No hemos tenido un apagón general después de los años 90. La pregunta es, ¿qué hicimos bien para no apagarnos? Varias cosas. La primera, se permitió el ingreso de inversión privada. Nosotros necesitamos más inversión privada en este sector, inversión que requiere garantías de seguridad física, de seguridad jurídica, pero además porque eso permite la competencia, que es fundamental para poder garantizar la mejor prestación del servicio. Segundo tema importante, la arquitectura institucional que hemos construido. Nació la CREG, por ejemplo, nació el tema de los mercados mayoristas y se creó algo, presidente, que genera debate, pero que es fundamental: el cargo por confiabilidad. Si no fuera por el cargo por confiabilidad, con la situación que vivimos con el fenómeno del Niño, hoy Colombia estaría apagada. Y eso es parte de lo que se generó en esa reforma de los años 90. Y además se eliminó la integración vertical que quieren volver a traer.
Otra garantía de éxito fue separar generación, distribución, transmisión. Eso ha sido muy importante para este sector en Colombia. Otra idea fundamental: ¿cuándo se disparó la producción de petróleo? A partir del 2003, con la reforma que generó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, presidente. Cuando usted le quita a Ecopetrol que sea juez y parte para que se dedique a lo que se tiene que dedicar, nosotros empezamos a crecer y la meta era llegar a 1 millón de barriles. Ese es el punto más importante para el crecimiento que tuvimos en petróleo. Pero hay otro tema fundamental: se cambiaron los contratos de asociación por el tema de regalías. Y eso hizo a Colombia un país atractivo en la inversión en el sector petrolero. Y lo último que quiero que les quede estas ideas generales es que la energía más cara es la que no se tiene. El último estudio del Banco de Bogotá determina que cada hora de racionamiento le cuesta al país 200.000 millones de pesos. Si volvemos a los apagones de los años 90, sería más de 1 billón de pesos al día. Entonces, transición sí, pero no así. Seguridad primero, seguridad primero. Entender que tenemos una matriz energética limpia y la necesitamos diversa. Tenemos que dar garantías para que continúe la inversión privada, se respete la institucionalidad y Colombia pueda ser ese gran país que nos merecemos. Esas son las reflexiones iniciales. ¿Hoy en qué estamos? No se me pongan tristes. 3 temas fundamentales: caída de reservas. Hoy tenemos petróleo solo para 7.1 años y gas para 6 años. Que eso de 6 suena lejos, pero ahora les cuento porque el déficit empieza el 1 de enero de este año. El segundo problema que tenemos es el déficit de gas. Y el tercero, muy grave: hoy hay riesgo real de apagón en Colombia. ¿Por qué se están dando esos temas? Primero, entendamos la importancia del gas. Ahora les decía a nuestros compañeros, hay 36 millones de colombianos que utilizan gas en sus hogares y el 84% son estrato 1, 2 y 3. Parte muy importante de la sostenibilidad en movilidad es lo que hemos logrado con 87.000 taxis a gas, con sistemas como el de Cartagena y de Valledupar, que es 100% a gas, y con lo que se ha hecho con el sistema, por ejemplo, de transporte masivo en Bogotá, que el 30% usa gas. ¿Qué pasa si nos quedamos sin gas? Ojo a este dato: en los últimos 45 años hemos tenido soberanía en gas. Eso le da un poquito de rabia al gobierno. Ellos dicen que no es cierto porque hicimos un piloto, importamos 180 días. Pero en realidad durante 45 años Colombia ha tenido el gas que necesita, básico para todos los sectores importantes. Si tenemos que importar gas, el primer problema que hay que enfrentar es un crecimiento de 150% en la tarifa. Y eso es muy grave. Tenemos problemas adicionales. Según Naturgas, el déficit de gas en firme a partir del 1 de diciembre de este año es del 12%. Y para el 2026 va a ser del 30%. Yo ahora les voy a decir qué vamos a hacer. Tenemos además riesgo de apagón porque la demanda está creciendo más que la oferta. La demanda está creciendo el doble de lo que calculó la UBME. Ellos dijeron que era 2.5 y está creciendo al 5. Pero tenemos un problema adicional. De cada 10 megavatios que tenían que entrar en operación, solo entraron 6. Y de esos 6, menos de 3 entraron en el momento justo. ¿Saben por qué? Problemas en trámites, porque la CREG no se ha podido cuadrar. Y además por conflictividad social. Por eso, ojo, que es fundamental hablar de unas licencias flexibles
de cómo vamos a hacer para acelerar procesos, pero eso va a estar en las propuestas. Y obvio, hoy todos tenemos angustia por la situación a la que están llevando a Ecopetrol. Pero aquí no vinimos a llorar sobre la leche derramada, sino a trabajar. A partir del 2026, este partido, con millones de colombianos, vamos a liderar una apuesta de país por la seguridad energética y la soberanía energética de Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a entender que la política mineroenergética es transversal, afecta a la política social, económica y ambiental. Vamos a diseñar una política que sea de Estado y no de gobierno, porque a uno le puede llegar un gobierno que en medio de sus locuras y de su radicalismo ideológico ponga en riesgo la seguridad. Entonces necesitamos que de ahora en adelante la política energética de Colombia sea una política que va más allá de los gobiernos. Vamos a tomar decisiones basadas en datos. Dato mata relato. No más decisiones sectoriales basadas en radicalismo ideológico. Eso hace mucho daño. La plataforma por Colombia tiene que partir de la sensatez. Vamos a tener que flexibilizar la comercialización de gas local disponible. Vamos a tener que acelerar los procesos de hallazgos, no solo en tierra, sino costas afuera. Por ejemplo, los proyectos de los que les hablaba Miguel, de Uchua, de Comodo. Todos esos tienen que ser declarados proyectos de interés nacional estratégico, PINES, para que movamos los tiempos. Adicionalmente, vamos a lograr no solo nuevas subastas, sino que vamos a establecer un proceso permanente de asignación de áreas. Esto no puede ser un tema de tiempos, tiene que ser todo el tiempo. Vamos a permitir traslado de inversión para que no se vaya la plata. Normalmente estas empresas invierten en varios departamentos, pues si tienen dificultad en uno, que puedan llevar esa plata a otro, pero no vamos a dejar ir un solo peso de Colombia del sector energético. Otra cosa importante, comunidades energéticas, pero también que se pueda hacer producción individual de energía, como en México. Eso es importante para la matriz. Vamos a crear microcentrales de regasificación, micro y pequeñas centrales hidroeléctricas, a promover más biocombustibles, etanol, biodiesel, a escalar en geotermia, que Colombia tiene avances. Última, déjenme al menos otrica. Vamos a apostarle a la energía nuclear, es la más limpia, y Colombia tiene desde el 65 un tema de energía nuclear en Bogotá, y hemos demostrado que somos capaces. Finalmente, ahora sí termino, todo esto no es un sueño, ya lo estamos trabajando. Con el representante Juan Espinal tenemos en debate en el Congreso 3 proyectos. 1, pilotos de fracking. 2, declarar el gas energético fundamental para la transición. Y 3, las licencias flexibles para acelerar los tiempos de los proyectos y tener ventanilla única digital. Les prometo que a partir del 2026 no solo vamos a tener seguridad energética, sino una mejor Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy soy senador de la República y fui candidato en el momento más difícil de este partido en el 2022, cuando la izquierda descarada avanzaba con el discurso de Gustavo Petro y tuvimos que salir, no los generales,
sino los soldados en todo Colombia del Centro Democrático a defender la historia de una Colombia trabajadora, pujante, de clase media productiva, juiciosa. Y por eso decidí estar acá. Yo tengo que aprovechar mis 11 minutos, porque soy el menos conocido de los 5, para contarles quién soy, de dónde vengo y qué planteo sobre el problema mineroenergético de este país. Y por eso traigo este banano, porque con este banano, o guineo en Barranquilla, en Antioquia banano, ¿cierto? O para otros murrapo. Pero nuestro banano o guineo, el 6 de enero de 1989 decidí ir a probarme a la Escuela de Atlético Nacional. Y simplemente, eso, que iba el Junior. Eso, Junior, tu papá. ¿Y saben qué ocurrió ese día? Pues que metí mis guayos, que los embetuné el día anterior, tenía 14 años. Metí los 2 pasajes para llegar a la Marte 1, 2 y 3, que son las canchas que están al lado del estadio Atanasio Girardot, y dije, esto debe ser cuestión de 7 de la mañana a 12 del día, y me voy a llevar un banano para desayunar. Pues cuando llegué allí a las 7:30 de la mañana, habían más de 4.000 jóvenes que estaban tratando de tener 10 minutos de oportunidad, y yo daba la vuelta casi 2 kilómetros esperando esa posibilidad, y dije, si esto sigue así, voy a jugar por lo menos a las 5 de la tarde, y eran las 7:20 de la mañana. Dije, tengo un banano y tengo 150 pesos, tengo que conservar el banano, y cada 45 minutos le di un mordisco al banano. A las 3 de la tarde se me acabó el banano, pero tenía la ilusión de entrar a la cancha para poderme probar, y me dieron 10 minutos a las 5:30 de la tarde, y hice 3 jugadas. La primera la toqué cerquita, la segunda se la devolví al arquero larga, y en la tercera dije, esta es la de la confianza, la moví hacia la derecha y metí un cambio de frente al puntero izquierdo. Cerraron el partido y dijeron, el número 8 vuelve mañana. Así fueron 3 meses, y durante 8 años jugué en Nacional, y durante esos 8 años este es el torneo del Mundial de Clubes que se hizo en Cali en 1993. Andrés es el tercero de derecha a izquierda, arriba. Y solo para contarles una anécdota, para ese momento llevaba 4 años siendo capitán de todas las categorías de Atlético Nacional. Pero un día antes que jugábamos con Nacional de Uruguay, ahí ven a Juan Pablo Ángel a la derecha, Renzo Serna, Andrés Guerra, Julián Vázquez, Santander Ospina, Milton Patiño. Pero ustedes ven que la capitanía no la tiene Andrés, y por eso les quería contar esta historia. Media hora antes del partido nos llama César Maturana, el hermano de Francisco Maturana, y me dice, Andrés, te tengo que decir algo. Julián Vázquez llegaba del equipo profesional y creo que él debe tener la capitanía. Y le dije, profe Maturana, ni más faltaba, llame a Julián, yo le entrego la capitanía del equipo. Y además Santander Ospina, que está a la izquierda, al lado de Milton Patiño, quiere que le entregues la 2 porque también viene de estar en el equipo profesional. Le dije, con todo el gusto, profesor. Me quité la camisa y le entregué la 2, tanto a Santander Ospina y la capitanía a Julián Vázquez. ¿Eso qué quiere decir? Que este partido tiene la fuerza, el liderazgo y la condición que entre todos, luego de terminar este proceso, sea un solo candidato y que la igual victoria gane en el 2026. 5 años acompañando a este hombre. Siempre he insistido que algún día Colombia tendrá que reconocer la condición, la capacidad, la inteligencia y la disciplina
de un hombre que para nosotros ha sido el mejor presidente de Colombia en los últimos 200 años. Y que ojalá este país, desde la academia, desde lo político, desde lo social, entiendan la dimensión y la condición de Álvaro Uribe Vélez. Para él un aplauso. Símbolos. Estos procesos sí que hacen falta en este país. Símbolos correctos, maneras, formas. Entender que uno compite, pero entender que también hay la jerarquía de entender que hay que ganar y hay que perder, que hay que tener equilibrio emocional, que hay que entender que el compañero también se prepara para hacer una buena presentación. Por eso aplaudo lo que dice Paloma Valencia, me gusta lo que dice Miguel Uribe y tengo muy claro las buenas presentaciones de María Fernanda Cabal y de mi compañerita paisa que llevo en el alma, Paola Holguín. Aquí los liderazgos no pueden terminar allí y por eso este aguadeño lo llevo hace 22 años. El aguadeño se me llevó hasta el pelo. Pero llevo con dignidad, con jerarquía, un aguadeño que han criticado mucho durante estos 2 años en el Senado y simplemente porque es un símbolo y me dicen, usted es un hombre falto de personalidad, ese aguadeño lo lleva Uribe, usted es uribito, usted es un traqueto, usted es un paramilitar y les digo, es mi espacio, es mi lugar y lo llevo con enorme orgullo y dignidad en Barranquilla, en La Guajira, en Sucre, en el Amazonas o en el Congreso de la República. Y el Guayacán, 1.500.000 árboles entregados desde el 2009 al 2024. Empecé entregando semillitas porque el presupuesto no me daba para sembrar los árboles. He hecho 2 campañas a la gobernación con más de 670.000 votos, entregando en los semáforos, en las aceras, en las entradas de las iglesias, a las salidas de los centros comerciales, todos los días, al sol y al agua, comprometido con la lealtad a un partido y comprometido con mis convicciones y con mis símbolos. El Guayacán, 1.500.000 guayacanes entregados por todo el territorio, que le empiecen a ayudar ¿a qué? Al calentamiento global. De ellos, más o menos, unos 300.000 árboles entregados individualmente por muchos antioqueños, que cada vez que paso por algún lugar me dicen, me entregaste un Guayacán, está muy bonito, está pegado, cuídelo bastante que es un hijo. Ahora sí hablaré de lo mineroenergético. Hago parte de la Comisión Quinta del Senado y con Jenny Rosso, mi compañerita del Centro Democrático, ante 14 senadores en una comisión supremamente difícil, hemos llevado la defensa de este partido en lo mineroenergético. Hace 15 días tuvimos un debate sobre Ecopetrol y allí fue el presidente Roa y le dije a él, ustedes están acabando con la empresa de los colombianos. ¿Y por qué acaban con la empresa de los colombianos? Porque ayúdenme. Están concentrados. Eso está bien. Ideologizaron a Ecopetrol. Porque hoy no se llama Ecopetrol, hoy se llama Egopetrol. Egopetrol. Porque el ego es energía generadora de oscuridad. Y lo que ha hecho Gustavo Petro es acabar con la confianza de una empresa que hoy la acción, ¿sabe a cuánto está? A 1.700 pesos. Vale más hoy un pasaje en servicio público que la acción de Ecopetrol. Nosotros tenemos muy claro que Gustavo Petro ha empezado a deconstruir el país. Ustedes saben que la desconstrucción en la academia de construir el país es empezar a minar, a destrozar la relación con el sector privado, con el sector público, para crear una nueva idea y un nuevo concepto de país. No lo podemos permitir. En el tema del gas, el 18 de octubre se vencieron los términos para que sobre los campos del país existiera una posibilidad de ventas.
Y ahora el 1 de diciembre no tenemos una sola venta de gas. Nos tocará importar gas de México para el próximo año en el 12% y para el 2026 en el 30%. Demanda esencial del gas es lo que estamos subsistiendo. Y sobre eso tendremos que soportarnos para una gasificadora en Cartagena como la tenemos y en el Pacífico colombiano. Termino con esto. Esta imagen es de un hombre que se me fue hace 3 años. Mi padre de 91 años, de guerra del municipio de Peque, y mi madre quisiera que estuviera acá, hoy tiene 90 años. Pero lo emocional nunca se puede perder de lo político. A ellos, que Dios me los bendiga. A Álvaro Uribe, gracias por la confianza. Y a ustedes, la enorme responsabilidad. Vamos a tener la jerarquía necesaria para atravesar el umbral de los comunes y corrientes y ganar en el 2026 la presidencia de la República. Muchas gracias. Los problemas de Colombia no son recientes, pero ahora se están agravando. La violencia. En 2010 habíamos bajado a 10 masacres. Este año vamos más de 60. Había quedado perfecto, pero iba mejorando. En 2010 habíamos bajado a 15.000 asesinatos, todavía mucho, pero era casi la mitad de 2002. Ahora vamos acercándonos a la cifra del 2010. El país está extorsionado y los ciudadanos ven inútil la denuncia. Porque no hay una política de seguridad que los proteja. Toda la denuncia lo que genera es retaliación del delincuente. Ya dijeron los precandidatos cómo ha crecido el narco. Va a ver si la economía ilegal sigue creciendo. ¿Qué ha pasado con la población? Si estudiamos cifras de migración Colombia de los Estados Unidos y otras. Pues me gustaría hablarles de muchos temas, pero hoy vinimos a